materias primas y procesos. Dentro de la elaboración de diferentes productos de panadería, las materias primas es algo fundamental. Dentro de ellas encontramos fuentes de proteína y grasa, como en el caso de los quesos, fuentes de humedad, como es el caso del agua principalmente, pero también de los mismos quesos, del huevo, fuentes de harinas que van a generar la miga, que como lo serían harinas fuertes, harinas de trigo, harinas de maíz y claramente los almidones. También existen otros tipos de productos que ayudan a mejorar el producto final, como lo son emulsionantes, como lo son levaduras o polvos para hornear. Principalmente, y que vamos a trabajar en este módulo, vamos a hablar mucho sobre el queso. ¿Por qué? Porque en Colombia, en los productos de panadería, se utiliza mucho el queso costeño o, en otros casos, el queso industrial. Ese tipo de quesos no está estandarizado. Igualmente, no se tienen unos niveles de grasa, de proteína, de humedad estándar, como para que siempre cuando haces un pan de queso, un pan de bono, un buñuelo, te va a quedar igual. Todo depende también de la experiencia del panadero. Por eso, cuando mezclamos nuestro almidón con cierto tipo de queso, debemos conocer si ese queso es un poco húmedo, si es muy salado, porque todo eso va a influir en la expansión final del producto. Cuando hablamos de quesos frescos, en ese caso son quesos con un alto contenido de humedad y alto contenido de grasa y proteína. Para esos productos se utilizan mucho en lo que es los amasijos, pan de quesos, pan de bonos, almojábanas. Los quesos costeños, que son quesos mucho más secos y con un contenido de sal muy alto, se utilizan más en productos como rosquitas, como besitos, que son un poco más crocantes. Así que, dependiendo del producto, también del queso y de la relación con nuestro producto, también debemos manejar esa relación de humedad, porque ese va a ser el factor indicador en el proceso ya final de horneo y en el tener un producto adecuado, estable, con buenas características. Ahora, en cuanto al proceso. El proceso es también muy fundamental en la panificación. Del proceso viene desde el amasado, en el cual debemos evitar que se haga una destrucción muy alta, por ejemplo, del queso en el amasado, para evitar que se deteriore las proteínas y las grasas. También entonces no es recomendable hacer procesos de amasado muy fuertes y por mucho tiempo. También entonces ya pasaría a los procesos de fermentación o de procesos en los cuales se deja la masa en reposo. Eso va a depender y va a ser mucho como de cada tipo de panadero. En algunos casos se llevan procesos de fermentación de entre 15 y 20 minutos. Si se utiliza levadura es aproximadamente este tiempo. Si no se utiliza levadura, tiempo puede ser mucho menor. Esto depende también de la humedad que vaya el producto una vez finalizado la fermentación o el tiempo de reposo. Y esta humedad ya se puede determinar cómo. Si de pronto en la lata podemos mirar y podemos levantar el producto y si no se pega a la lata, la humedad está en su punto y ahí podemos llevarlo al proceso de horneo. Ahora, el proceso de horneo. Dependiendo también de cada producto. Si hablamos por amasijos, existen dos temperaturas claves, temperaturas de piso y temperaturas de techo. La temperatura de piso va a entrar en contacto más directo con la masa, por lo cual se puede quemar si lo hacemos a unas temperaturas muy altas. Así que la temperatura de piso siempre debe ser menor a la temperatura de techo. La temperatura de techo es la que va a generar la expansión como tal. Es el vapor que se encuentra o el aire que se encuentra caliente en la superficie del producto y que va a hacer que se genere la expansión. Además de eso va a generar los procesos de Maillard, que son ese color o esa coloración que se da en la superficie gracias a los azúcares, proteínas y pues a la acción del calor. Ya cuando son otros tipos de productos como lo son rosquitas, besitos, las temperaturas son más altas. Esas temperaturas más altas pueden ser entre 240 y 250 grados. ¿Qué parte de acá? Hay dos procesos fundamentales. El horneo inicial, que lo que se hace es un choque de temperatura muy fuerte para que se dé la expansión, para que el producto, como indican muchos panaderos, explote. Y ya un proceso de calado. El proceso inicial puede durar entre aproximadamente 8 minutos a 240, 250. Todo depende del tipo de horno también. Después del proceso de calado se baja la temperatura con el objetivo de que la humedad restante, ya ahí no es para que expanda, sino que es para que la humedad restante que queda en el producto se vaya eliminando poco a poco y la fracturabilidad o esa sensación de fractura se sienta mucho mejor, como es el caso de las rosquitas. Así que hay dos puntos fundamentales en rosquitas, en pan de yuquitas, que son temperatura de horneo para la expansión y temperatura de calado para la crocancia.